La fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta totalmente anaerobio, siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. Donde se realiza la fermentación es el fermentador, y este puede ser de laboratorio, piloto, usado para hacer el escalado, e industrial. Según la teoría evolutiva acerca del origen de la vida en la Tierra, se considera que la fermentación es el proceso de obtención de energía más antiguo. Sobre esa base se considera que, dadas las condiciones de la Tierra primitiva, en la que no existía oxígeno libre y donde los rayos del Sol no llegaban a la superficie terrestre, los primeros organismos solo podían obtener la energía de los compuestos orgánicos mediante la fermentación. Como acabamos de decir, el proceso de fermentación es anaeróbico, ya que se produce en ausencia de oxígeno. Ello significa que el aceptor final de los electrones del NADH producido en la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para poder reoxidar el NADH a NAD. El compuesto orgánico que se reduce, acetaldehído o piruvato, es un derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente. En los seres vivos, la fermentación es un proceso anaeróbico y en él no interviene la mitocondria ni la cadena respiratoria. Son propios de los microorganismos como algunas bacterias y levaduras. También se produce la fermentación en la mayoría de las células de los animales, incluido el hombre, excepto en las neuronas, que mueren rápidamente si no pueden realizar la respiración celular. Algunas células, como los eritrocitos, carecen de mitocondria y se ven obligadas a fermentar. El tejido muscular de los animales realiza la fermentación láctica cuando el aporte de oxígeno a las células musculares no es suficiente para el metabolismo aerobio y la contracción muscular. Desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables si se comparan con la respiración aerobia, ya que a partir de una molécula de glucosa solo se obtienen 2 moléculas de ATP, mientras que en la respiración se producen 36 moléculas de ATP. Esto se debe a la oxidación del NADH, que en lugar de penetrar en la cadena respiratoria, cede sus electrones a compuestos orgánicos con poco poder oxidante. En la industria, la fermentación puede ser oxidativa, es decir, en presencia de oxígeno, pero es una oxidación aeróbica incompleta, como la producción de ácido acético a partir de etanol. Las fermentaciones pueden ser naturales, cuando las condiciones ambientales permiten la interacción de los microorganismos y los sustratos orgánicos susceptibles, o artificiales, cuando el hombre propicia las condiciones y el contacto referido. Los usos de la fermentación. El beneficio industrial primario de la fermentación es la conversión del mosto en vino, cebada en cerveza y carbohidratos en dióxido de carbono para hacer pan. De acuerdo con Steinkraus, la fermentación de los alimentos sirve a 5 propósitos generales. El primero es el enriquecimiento de la dieta a través del desarrollo de una diversidad de sabores, aromas y texturas en los sustratos de los alimentos. El segundo es la preservación de cantidades sustanciales de alimentos a través del ácido láctico, etanol, ácido acético y fermentaciones alcalinas. El tercero, el enriquecimiento de sustratos alimenticios con proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y vitaminas. El cuarto, la detoxificación durante el proceso de fermentación alimenticia. El quinto, la disminución de los tiempos de cocinado y de los requerimientos de combustible. La fermentación tiene algunos usos exclusivos para los alimentos. Puede producir nutrientes importantes o eliminar antinutrientes. Los alimentos pueden preservarse por fermentación. La fermentación hace uso de energía de los alimentos y puede crear condiciones inadecuadas para organismos indeseables. Por ejemplo, avinagrando el ácido producido por la bacteria dominante. Inhibe el crecimiento de todos los otros microorganismos. De acuerdo al tipo de fermentación, algunos productos, como el alcohol fusel, pueden ser dañinos para la salud. En alquimia, la fermentación es a menudo lo mismo que putrefacción, significando permitir el pudrimiento o la descomposición natural de la sustancia. Los tipos de fermentación. La fermentación alcohólica es llevada a cabo fundamentalmente por levaduras del género Saccharomyces, que son hongos unicelulares que en dependencia de la especie se utilizan en la producción de cerveza o vino. Desde tiempos de la antigüedad el hombre obtenía bebidas alcohólicas a partir del jugo de frutas y miel,
pero ignoraba que eran productos de fermentación que realizaban algunos microorganismos. Se pueden obtener bebidas alcohólicas que no sufren procesos de destilación como el vino, la cerveza o la sidra, o bebidas alcohólicas que para su refinación deben pasar por un proceso de destilación como el brandy, el vodka, el whisky, la ginebra y el ron. El vino es una bebida resultante de la fermentación alcohólica completa o parcial de la uva fresca o del mosto. La composición final del vino es muy variada. Azúcares como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la arabinosa y la xilosa. Alcoholes como el etanol, el glicerol, el butilenglicol, el inositol y el sorbitol. Ácidos como el tartárico, el málico, el cítrico, el acético, el láctico y el succínico. Vitaminas, enzimas, compuestos polifenólicos, sustancias nitrogenadas y compuestos minerales. La acidez del vino proviene de los ácidos procedentes de la uva de los producidos en el proceso de fermentación. Estos últimos son los ácidos volátiles. La materia prima es la vid. Esta puede ser la uva blanca o la uva tinta. La uva sufre una evolución hasta que es utilizada para el proceso de fermentación. El periodo herbáceo, la uva presenta un color verde, pocos azúcares y mucha acidez. En embero aumentan los azúcares y la coloración. En la maduración se produce un aumento de peso, aumentan también los azúcares y disminuye la acidez. En la sobremaduración se hace de manera natural, como el soleo, arrancada y al sol, o de manera artificial. Se somete a un horno a 35-40 grados centígrados y a un 60 o 70% de humedad. Posteriormente, cuando la uva está madura, se procede a la vinificación, la cual es la operación mediante las cuales se transforma la uva en vino. Las etapas. Está el prensado de la uva, que es la obtención del mosto. Los microorganismos de la uva son las bacterias como Pediococcus, Leuconostoc y Lactobacillus, hongos, levaduras como Saccharomyces cerevisiae y la variedad Elysoideus. El vino blanco. Nos quedamos solo con el mosto. El vino tinto, el mosto, las pepitas, el ollejo, que es la piel externa de la uva, y la pulpa. Luego vendría el sulfitado, que es la adición de anhídrido sulfuroso. A partir de esta etapa, el vino se coloca en los fermentadores. La fermentación depende de si va a destinarse a ser vino blanco o vino tinto. Si es vino blanco, el mosto aparecerá sin las partes sólidas. Si es vino tinto, el mosto aparecerá con las partes sólidas. Si la fermentación es espontánea, la fermentación se produce de manera natural. Si es artificial, habrá que inocular con cultivos de arranque, es decir, con microorganismos que se han guardado de otros años. Se utilizan cepas mejoradas genéticamente. En el proceso de fermentación se producen dos etapas. La primera es una aireación para el crecimiento de la levadura y la segunda es una anaerobiosis, donde se lleva a cabo la fermentación alcohólica. A partir de los azúcares presentes en el mosto se produce etanol y CO2. El azúcar residual de este proceso hace que se obtenga un vino u otro, seco, semiseco, semidulce y dulce. Tras la fermentación se separa el vino de las partes sólidas, se descubre. La fermentación manoláctica solo en tintos. Las bacterias lácticas fermentan el ácido málico presente en el vino a ácido y CO2. La clarificación. La filtración, eliminación de turbios y microorganismos. Luego vendría la estabilización y por último el embotellado. Si hablamos ahora de la cerveza, las materias primas para la obtención de la cerveza son el agua, la cebada. Se puede añadir grano crudo, bien de arroz o de maíz, que aporte otras propiedades. La cebada es fuente de carbohidratos, como el almidón. Las levaduras que se utilizan no son capaces de hidrolizar el almidón, por lo que hay que transformar la materia prima en mosto cervecero, con azúcares que pueden ser hidrolizados por la levadura. El agua debe de ser de excelente calidad, ya que al final del proceso va a formar parte de la cerveza. Los procesos son el malteado, que es el paso de cebada a malta. Se incrementan las enzimas que posteriormente sean capaces de hidrolizar el almidón. Dependiendo del grano de tostado, obtendremos cerveza más clara o más oscura. Se obtiene la cebada germinada y tostada. Después del malteado vendría el cocimiento. Se realiza una molienda en molinos especiales. Posteriormente, la cebada molida se transfiere a la caldera de mezclas en la cual se deja la mezcla a distintas temperaturas óptimas para que las enzimas puedan seguir actuando, con proteasas y amilasas.
y finalmente se obtiene el mosto cervecero. La fermentación. Cada industria tiene su propia levadura cervecera. En la cerveza tipo Ale, que es una cerveza inglesa, la industria tiene Saccharomyces cerevisiae. La levadura tiende a irse a la parte alta del fermentador. Se utilizan fermentadores en horizontal. En la cerveza tipo Lager, que es la cerveza española, con la industria Cruzcampo, trabaja con Saccharomyces calvergensis. Las células tienden a aglutinarse y pueden sedimentar al fondo del fermentador. Se puede producir una fermentación principal, que se realiza en un fermentador o bodega. La glucosa pasa a alcohol y CO2. Pero también se puede producir una fermentación secundaria, que se realiza en una bodega de guarda, durante 28 días entre 0 y 4 grados centígrados. Se sobresatura el CO2 y mejoran las condiciones organolépticas. Luego vendría la filtración de los turbios y las levaduras, y por último el embotellado. La cerveza puede sufrir algunas alteraciones microbianas por bacterias lácticas, como Lactobacillus, bacteria del ácido láctico, del ácido acético como Acetobacter, levadura salvaje y Porcimomonas mobilis. La fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol en ácido acético. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre debido a un exceso de oxígeno y es considerado uno de los fallos del vino. El vinagre es una solución acuosa del ácido acético que se obtiene mediante la oxidación por bacterias de una solución diluida de etanol. Las etapas. Lo primero que viene es una fermentación alcohólica. La glucosa pasa a 2 moléculas de etanol y 2 de CO2, mediante levaduras en condiciones de anaerobiosis. Luego la oxidación del etanol a ácido acético. El etanol pasa a ácido acético y agua, por bacterias del vinagre como Acetobacter acetic, Gluconobacter oxidans, en condiciones de aerobiosis. Las características de estas bacterias es que son bacilos gram negativos muy aerobios, forman velos acidófilos y son superoxidantes. Se puede obtener mediante dos métodos. El procedimiento de Orleans se obtiene un vinagre de muy buena calidad, pero el rendimiento es muy bajo. Y si es por un procedimiento rápido, es mediante el generador de Spring y un cultivo sumergido. Pueden producirse defectos por bacterias lácticas, bacterias productoras de ácido butírico, levadura y acetobacter, si es que hay poco alcohol y hay un exceso de aireación. La fermentación láctica es llevada a cabo por bacterias lácticas. Se obtienen productos con características organolépticas particulares, los alimentos. Se evita la posible degradación microbiana. Las bacterias lácticas como Lactobacillus, Leuconosto, Pediococcus son bacterias gram-positivas, inmóviles, cocos o bacilos, anaerobios, facultativos o microaerófilos. Productos que sufren este tipo de fermentación: aceitunas de mesa, pepinillos, coles ácidas, yogur, queso, entre otros. Si hablamos del yogur, el yogur es una leche coagulada, obtenida por la fermentación láctica mediante la acción combinada de las bacterias lácticas, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. En la elaboración del queso, en la etapa del cuajado de la leche se utilizan microorganismos como Lactobacillus lactis y Streptococcus cremoris. Quesos blandos. Desarrollo superficial de microorganismos. Tal camembert, que es Penicillium camemberti, y quesos duros que los microorganismos difunden al interior del queso, como el Roquefort, por Penicillium